con nuestro tema. Todos lograron terminar este ejercicio de la bisección, el cálculo de la raíz cuadrada de 2 positivos. No, supongo que no han tenido dificultad porque la fórmula iterativa es muy simple. Entonces ahora vamos a mejorar el método de la bisección. Vamos con otro método de intervalo que plantea una mejora respecto al método de la bisección. Este es el método de la falsa posición. Pues aquí tenemos nosotros nuestra ecuación f de x igual a 0. O sea, siempre va a ser nuestra ecuación f de x igual a 0, ¿no? De dónde aparece el f de x, he de pasar todos los términos de la ecuación al lado izquierdo. Esa expresión que queda en términos de x es lo que llamamos nosotros f de x. Y por lo tanto, en el lado derecho queda 0. De modo que nuestra ecuación siempre va a ser escrita como f de x igual a 0. Bien. Entonces aquí está el gráfico de f y la raíz, obviamente, en la intersección del gráfico de f con el eje x, donde f de r, entonces ahora vale 0, ¿no? Estamos con 0 ahí. La idea acá es la siguiente. Tenemos el intervalo inicial a 0b0 y ahora queremos conseguir aproximaciones, pero ya no partiendo a la mitad del intervalo. Lo que vamos a hacer es intersectar el eje X con la recta secante entre los extremos. Entre los dos extremos pasamos la recta secante. Fíjense, este es un punto del extremo izquierdo, este es otro punto del extremo derecho de nuestra función f, ¿no? Entonces unimos esos dos puntos con una recta, a esa la llamamos la recta secante. La recta secante intersecta entonces acá. Intersecta aquí. Al eje de abscisa, al eje X, ¿no? De modo que esa es nuestra primera aproximación. Y tenemos que conseguir entonces la fórmula para calcular esa primera aproximación. Entonces veamos. Fíjense que x1 lo tomo como a0 más delta, siendo delta la distancia entre x1 y a0, el extremo izquierdo de nuestro intervalo de separación de esa raíz r, ¿no? Bien, entonces x1 es a0 más delta. Ahora hay que calcular delta. Aquí tenemos dos triángulos, triángulo pequeño y triángulo grande. Entonces en el triángulo pequeño yo puedo visualizar que este delta, que es cateto horizontal, es al cateto vertical, que sería menos f de a0. Delta es a menos f de a0. ¿Por qué ponemos el signo menos? Porque estamos viendo el cateto vertical como cateto, como longitud positiva, pero f de a0 es negativa, entonces con el menos se vuelve positivo, ¿no? Entonces va a ser delta sobre menos f de a0. Y eso corresponde también el triángulo grande a la misma proporción, la misma razón, ¿no? El cateto grande, que sería b0 menos a0 sobre el cateto vertical, que sería f de b0 más menos f de a0. Queda f de f0 de b0 menos f de a0, ¿no? Y de ahí despejamos delta. De ahí se despeja delta. Delta queda igual a menos f de a0 por b0 menos a0 sobre f de b0 menos f de a0. Y entonces tenemos nuestra fórmula. La primera aproximación, la x1, va a ser igual al intervalo, al extremo izquierdo del intervalo, a 0 menos f en ese extremo, por el cociente formado por numerador b0 menos a0 y denominador f de b0 menos f de a0, ¿no? Entonces, para la segunda iteración, tenemos el intervalo actualizado a1, f de a1, b1 menos a1 sobre f de b1 menos f de a1. Para la tercera iteración, tendríamos actualizado el intervalo a2 menos f de a2 por b2 menos
A2 sobre f de B2 menos f de A2, ¿no? Y para la iteración K más 1, tenemos el intervalo actualizado K, AK menos f de AK, por BK menos AK sobre f de BK menos f de AK. Bien, esa es la fórmula iterativa, entonces, general, esta de acá. Esta es nuestra fórmula iterativa. Y la aplicamos. La única diferencia entre el método de la falsa posición y el método de la bisección constituye la fórmula iterativa nada más, porque el procedimiento es el mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo. Tenemos el intervalo y tenemos los valores en el centro de X calculado como nuevas aproximaciones. Y al final una columna para el error. Bien, entonces aquí tenemos para el cálculo de raíz de 2. Quiero que me verifiquen este resultado. El intervalo es 1 a 2. El signo, un segundo. El signo acá, fíjense, no lo he escrito en la tabla esta, pero si ustedes lo pueden evaluar. El signo en cada una de los extremos. Aquí en 1 va a dar 1 menos 2 menos 1, negativo, ¿no? Y acá en 2, 2 al cuadrado 4 menos 2, 2 positivo, ¿no? Y el resultado de la iteración, verifíqueme que sea 1.33, 33, 33, etc. Hagan los cálculos con la fórmula. Tiene que dar ese resultado, 1.33, 33, 33. Entonces acá fíjense, tenemos 1 más 2 menos 1 es 1 y 2 más 1, 3, ¿no? 1 más 1/3 da 1.333333. Ingeniero, disculpe, Sí. tengo una duda. Ahí donde la función es x al cuadrado menos 2, ¿no ve? Y Ajá. ahí le salió menos 1. ¿Cuál sería el x ahí? Eh, el X, para que sea el signo negativo acá, el X es A, que sería el intervalo, fíjese, este es A y este es B, ¿no? Inicial, A0 y B0 sería. Entonces pongo A, que es 1. A ponemos 1. 1 al cuadrado de 1 menos 2 queda menos 1. Por lo tanto, colocamos el signo de f de A. F de 1 tiene signo menos. No es el signo de A, es el signo de f de A. Acá tampoco no es el signo de B, es el signo de f de B, ¿no? B vale 2. Entonces, 4 menos 2, 2 positivo, ¿no? Queda positivo. ¿Se entendió? Sí, sí, tiene que estar en positivo y negativo el otro, ¿no? Claro, tiene que haber cambio de signo, de Ah, F, ya, ya. de F, no de los extremos, sino de F evaluado en los extremos. El cambio de signo es en F. Entonces, F de 1 da negativo, F de 2 da positivo, hay cambio de signo, ahí está la raíz con seguridad, ¿no? Entonces, O sea, yo pudiera poner cualquier número, digamos, que esté cerca de, pero que me salga positivo o negativo. sí, pero como es este intervalo, tiene que ser Ujú. un intervalo que contenga la raíz, Ah, ¿ya? ya, ya. Estamos con Listo. métodos de intervalo. Entonces, los dos números constituyen un intervalo que encierra la raíz siempre. Luego, ustedes vuelven a realizar el procedimiento.
Aquí va a dar de nuevo negativo F, y acá sigue dando positivo F, ¿no? Verifíquenlo. F en 1.333333. Abriendo el MATLAB para que hagamos. Aquí podríamos escribir X igual a X igual a 1 más un tercio, ¿no? Entonces eso es 1.3333, que es lo que tenemos acá. El 1.3333. Ahora quiero saber el signo de F en ese nuevo punto. En ese nuevo punto, entonces hacemos lo siguiente, evaluamos, sí, F, F va a ser igual a X al cuadrado menos 2. Entonces F sale negativo, ¿no? Menos 0.2222, negativo. Por lo tanto, F en 1.3333 es negativo, ponemos el signo negativo ahí. Luego en 2 ya sabemos que es positivo, queda positivo. Y entonces evaluamos el nuevo punto. Pues para ese nuevo punto, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula de nuevo, ¿no? Entonces el nuevo X va a ser, llamémoslo X, este sería el X2. El X2 va a ser igual a el X anterior, el X1 que llamamos X acá, 1.3333, menos, aquí tenemos que colocar la expresión de nuestra función con ese X antiguo, que la función dice X al cuadrado, menos 2. Y por, y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos un paréntesis. Aquí en numerador tenemos B, que sigue siendo 2, menos el X, que es el 1.3333, ¿no? Menos ese X, que sería el A que estaríamos trabajando. Lo voy a poner como X acá. Y todo esto dividido entre F en 2. F en 2 ya sabemos que da 4 menos 2, 2. Menos F en A, que ahora es F en X. O sea, va a ser menos X al cuadrado menos 2. Y da 1.4. Ahí está. Da 1.4 ese resultado. Es solo aplicar la fórmula iterativa, sustituyendo A y B en cada vez, ¿no? O sea, en realidad esto debemos hacerlo así. El primer A0 era igual a 1 y B0 era igual a 2. Bien, con eso calculamos X1. X1 será igual a el valor 1A, el A0, vamos a decir, A0 menos F de A0, que sería A0 al cuadrado menos 2 por el corchete, que lo ponemos como paréntesis aquí, dividido entre otros paréntesis, sería el numerador B0 menos A0. Y el denominador sería
Aquí f de b0, que viene a ser b0 al cuadrado menos 2. Menos f de a0, que vendría a ser a0 al cuadrado menos 2. Faltó, no, olvidé el 0 en A. ¿Dónde aquí? A0. Y da 1.3333. Inmediatamente verificamos los signos. Fíjense, el signo es negativo en el nuevo valor, en 1.3333, entonces la raíz se encuentra entre 1.333333 y 2. Entonces ubicamos el nuevo A y el nuevo B. Entonces sería el nuevo sería el A1, el nuevo A1 viene a ser el X1, mientras que el nuevo B1 es igual al anterior B, que es el B0. Se quedó fijo ahí. Con eso vamos a la fórmula nuevo y hacemos X2 ahora. X2 va a ser igual al valor de A1 menos f de A1, que es A1 al cuadrado menos 2, ese f de A1, por, aquí tenemos el numerador de nuestro corchete, que es el B menos, el B1 sería, no, menos el A1. Vamos a ponerlo así. B12, perdón. No, B1 todavía estamos en B1 menos A1. Y esto estará dividido entre el F de B1, que sería B1 al cuadrado menos 2, y eso menos el F de A1, que vendría a ser A1 al cuadrado menos 2. Y da 1.4, ¿no? Y ahí repetimos el procedimiento. Evaluamos el signo en 1.4, da negativo, y el 2 da positivo, entonces la raíz está entre 1.4 y 2. Entonces actualizamos el intervalo, el nuevo A, que sería el A2, va a ser 1.4, y el B2 va a seguir siendo 2, y aplicamos la fórmula, y así sucesivamente. Ya lo vamos a dejar ahí, y quiero que ustedes ya lo terminen el ejercicio después como tarea. Aquí está ya en el PDF completo. Tienen que verificar todos estos resultados. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a hacer una modificación a la falsa posición. ¿Por qué motivo se necesita hacer esta modificación cuando uno quiere que se acelere el método? Que vaya más rápido, haya menos iteraciones que resolver, ¿no? Que calcular. El problema que se ve acá es que el intervalo se está cerrando solo por el lado izquierdo. Son los extremos A que se están moviendo, están cambiando sus valores todo el tiempo, mientras que el extremo B se mantuvo fijo. Y entonces al cerrarse por un solo lado el intervalo, el proceso iterativo se vuelve lento, hay muchas iteraciones que calcular. Lo ideal es que los dos extremos se muevan y entonces el intervalo se cierra más rápido y hay menos iteraciones que calcular. Entonces, el asunto es el siguiente. Para resolver este problema, se modifica el método de la siguiente manera. Llamemos E al extremo del intervalo que se mantiene fijo. En este caso del ejemplo, el extremo E es B. En otros casos pudiera ser A, pero en este caso el extremo que se mantiene fijo y que llamo E genéricamente acá, es el extremo B.
Bien. S se mantiene fijo durante 2 iteraciones consecutivas. Entonces, aquí está la primera iteración y la segunda iteración, y se mantuvo fijo en esas 2 primeras iteraciones consecutivas. Entonces, a partir de acá, para calcular el nuevo valor, yo hago la modificación. O sea, la primera y segunda iteraciones se mantienen tal cual, usando el método sin ninguna modificación, falsa posición sin ninguna modificación. Pero al repetirse 2 veces, el extremo 2, entonces procedemos a aplicar ya en la tercera la modificación. Aquí modificaríamos. ¿Cuál es la modificación? Simplemente vamos a sustituir en la fórmula donde aparezca f de e. F de e lo sustituimos por f de e dividido entre 2. Entonces, si el extremo fuese a, f de a aparece aquí multiplicando y aparece aquí en el denominador del cociente, ¿no? En esas 2 partes debería sustituirse el f de a por el f de a dividido entre 2. Si es b, como es el caso, el extremo e, entonces solamente aparece aquí f de b en el denominador del corchete, ¿no? Entonces ahí solamente hay que sustituir f de b por f de b sobre 2. Bien, esa es la modificación. Ahora, con eso estamos cambiando la pendiente de la recta secante y pretendemos con esa modificación de pendiente que cruce ya por el otro lado de la raíz la recta secante al eje X. Y entonces se mueva el otro extremo. Si no conseguimos que se mueva el extremo todavía, si se sigue manteniendo fijo el extremo E después de haber ejecutado la iteración con esa modificación, entonces aplicamos la misma modificación, solamente que la sustitución ahora va a ser f de e por f de e sobre 2 al cuadrado. Y si continuara manteniéndose fijo, después de obtenerse ese resultado con esa modificación, tendríamos que sustituir f de e por 2 al cubo, y así vamos a ir aumentando la potencia de 2 hasta que se mueva el extremo. Hasta que se mueva el extremo. Conseguimos que se movió el extremo, que estaba fijo, y entonces ahí paramos y volvemos a la siguiente iteración ya de la forma normal, de la falsa posición sin alterar. Si se vuelve a repetir en 2 iteraciones consecutivas que se mantiene fijo otra vez un extremo E, entonces vuelve a repetir el procedimiento. Entonces veamos acá cómo sería. Para llevar en cuenta la situación de si se mantiene fijo o no se mantiene fijo un extremo, entonces vamos a usar n para no se mantiene fijo. Entonces, no se mantiene fijo el 1 y no se mantiene fijo el 2. Lo ponemos así porque es el inicio, ¿no? Entonces no ha habido posibilidad de que se repitan porque no teníamos ninguna iteración calculada todavía. Entonces, una n de no se mantiene para los 2 extremos. Y aplicamos la falsa posición normal. Nos da el 1.33. Bien, actualizamos intervalo, se mantuvo fijo una vez, entonces ponemos sí al extremo 2, sí se mantiene fijo una vez. Entonces hay un sí para el extremo 2 y se mantiene con n de no el extremo izquierdo, ¿no? Y entonces, como no se ha repetido 2 veces consecutivas el extremo 2 con sí, con s, entonces aplicamos la falsa posición normal. Nos da 1.4. Actualizamos el intervalo, queda 1.4 acá a la izquierda, entonces no se mantiene fijo el extremo A, sí se mantiene fijo el extremo B. Fíjense que ya acumuló 2 sí, 2 S, el extremo 2. Entonces aquí hay que aplicar la regla, la modificación a la falsa posición, ¿no? Y entonces el f de b lo debemos sustituir por f de b sobre 2. Y nos da este resultado. Ahí ya cambia respecto al procedimiento anterior. Aquí era 1.4117, aquí es 1.4230. Entonces nos estamos acercando un poquito más rápidamente. Se actualiza el intervalo, queda 1.4 fijo acá, se mantuvo el extremo izquierdo y cambió, ¿ves? Como se pretendía, logró cambiar el extremo derecho. Entonces lleva un n. Se calcula de la forma normal porque no hay 2 extremos
no hay ninguno de los extremos más bien que tenga dosis consecutivos todavía. Y entonces se calcula con la falsa posición normal de valor 1.41, 41, 68, 94. Se actualiza el intervalo. Entonces aquí este cambia, el extremo izquierdo no se mantiene fijo, lleva una N, y este sí se mantiene fijo, lleva una S. Pero como no se ha repetido dos veces, fíjense, no acumulo dos S todavía consecutivas, el extremo 2 se aplica a la falsa posición normal. Y ahí ya terminamos porque entramos en tolerancia, ¿no? 1.41, 42, 13, 42 sería nuestro cálculo de la raíz de 2 con esta tolerancia de 10 a la menos 4. Ahí se terminó el procedimiento. Probablemente si continuásemos con una tolerancia menor, otro valor, iba a acumular otro S aquí al extremo derecho y de nuevo se iba a aplicar la falsa posición, ¿no? Modificada. Entonces, esa es la diferencia entre la falsa posición normal y la falsa posición modificada. Ir chequeando que si un extremo tiene dos consecutivos, dos S consecutivos, entonces la iteración en esa posición del segundo S consecutivo debe realizarse usando la modificación que hemos indicado en la falsa posición. Bien, si hubiera repetido, si hubiera ganado otro S acá, entonces habría que sustituir FD por FD sobre 2 al cuadrado. Si hubiera ganado otro S, entonces habría que volver a hacer la sustitución con FDE sobre 2 al cubo y así sucesivamente hasta que gane una N el extremo derecho, ¿no? En este caso, gane una N, entonces ahí ya todo vuelve a lo normal, se reinicia todo, ¿no? Y volvemos a buscar que vuelva a aparecer dos S consecutivos en un extremo para aplicarle de nuevo la falsa posición modificada. Entonces, aquí tenemos este ejercicio, sería bueno que lo completen por las dos formas. La normal, que no tiene ningún problema, y la modificada. Aquí están los resultados que ustedes tienen que obtener acá. Bien, en lo que queda de tiempo, quiero que terminen el ejercicio por la falsa posición normal, y luego, lo que terminen eso, y tienen tiempo todavía, continúan con la falsa posición modificada, que está acá. No quiero ir muy rápido, porque si no ya vamos a ir al método de la secuencia, nos va a acabar en muy poco tiempo el tema. Entonces, vayan trabajando. Si alguien termina, avisa para que veamos si le salió todo bien o si tuvo algún problema.
Todos están yendo bien, no tienen ningún problema en los cálculos. Bien. Ingeniero, tengo una duda. Digamos, si es que la tolerancia va hasta el cuarto dígito, ¿usaría en mis cálculos hasta el quinto dígito, digamos, de exactitud o de precisión? ¿O 6 o No, 7? vamos a hacer una cosa. Si tuviéramos presencial, yo les diría 2 decimales más de la tolerancia, el redondeo. Pero como va a ser virtual el examen, entonces mantengan nomás todos los decimales y redondeen al número de decimales que se pida en el examen. Solo el resultado final lo redondeen. ¿Ya? Ya, usamos todo entonces. Usan todo, porque ahí si no, no va a cuadrar ya tal vez con lo del examen.